¿Está bien hasta ahí? Ajá. Respeten las líneas de línea a línea. Un poco más de inclinación de las diagonales. Un poco más de presión ahí. Para que sea el mismo grosor de las verticales. Eso, muy bien. Más largo, más largo. Prolongado. Realiza, no Exacto. desperdicien la pintura negra. Tigre. Diagonal. En un solo trazo, recuerden, no se retoca el trazo. Inicias y de frente hasta el final. Sí, presiona bien, presiona bien. No suelte, eso, despacio nomás. Y al final vas levantando el pincel poco a poco. Perfecto. 10 repeticiones estamos. Tienes que empezar sesión 2. Ahora nada, está la pintura negra. Voy a dar las combinaciones, ya serán unas combinaciones. Escúchame, dime que voy a hablar las combinaciones. Dile a Susana le voy a hablar las combinaciones. Traten de no desperdiciar la pintura negra solamente en un lugar de la paleta. Miren yo cómo he hecho mi paleta solamente en dos puntos de la paleta, ¿ven? Nada más. En un lugar de la paleta nomás, no toda la paleta no. Ahí mismo vamos cargando y ponemos ahí mismo, en el mismo lugar. Ahora ya iniciamos con el módulo básico de este estilo, que es a lo que ya hemos trabajado, añadirle una característica muy especial, que es el ganchito que tiene al inicio y al final. Para eso sí quiero que presten atención mucho en el trazo que voy a hacer. Dejen un ratito su pincel. Y ahí donde nos ha quedado el espacio, haremos lo siguiente. Ya están prestando atención. Entonces, vamos a hacer primero reconocer el trazo delgado que se hace con el pincel. Ya conocimos el trazo grueso, ¿no? Que es presionando muy bien el pincel. Ahora vamos a conocer el trazo delgado. El pincel bien vertical, perpendicular al papel, ¿no? Así como si fuera una flecha directo al papel. Y vamos a hacer el trazo más... Lo voy a poner un poco en diagonal yo para que se vea, pero la idea es hacer un trazo delgadito así. Ya, entonces, lo más largo que puedan, ahí en ese espacio.
horizontal y vertical. ¿Ven? En un solo trazo, apenas con el pincel sobre el papel, solamente la punta del pincel, no presionen. Y también líneas verticales. Guíense de las líneas que están ahí. Eso es, algo rápido, sencillo. ¿Esto para qué nos va a servir? Para ya pasar al cachito, ¿no? O al gancho que se utiliza. Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Hacemos un pequeño movimiento hacia la derecha. Y nos desplazamos hacia abajo. Y al terminar, otra vez el ganchito. Voy a intentar ponerlo más cerca. Ponme la cámara, por favor. Sí. ¿Podrías por favor repetir lo anterior de las líneas chiquitas? A mí no se me han quedado las líneas. Todavía les falta lo de rotar el pincel. Están en, o sea, todavía están el pincel, entonces no lo han llegado a, no han llegado a hacer los trazos. Yo te acerco y tú les vas diciendo si su ángulo está bien y así. Entonces tal vez así pueden ir acelerando, ¿está bien? Ya, algo breve, sí. A ver, así, con así ya he visto. ¿Cómo tendría que estar el pincel? Más arriba, ¿verdad? Así, exacto. Ya, está bien. Ya. No podemos hacer eso en cada ejercicio. Es que avanzamos. Está bien, está bien. Ya, perfecto. Ahora sí, ya nos apuramos un poco porque tenemos que avanzar con el alfabeto. Y el módulo fundamental para todas las letras es este que estoy explicando. No importa si se atrasa. Presten atención y luego que yo termine de explicar, hacen 10 repeticiones, nada más.
No se distraigan, miren la cámara y observen, ¿no? Hay un ganchito que comienza de izquierda a derecha y nos desplazamos tal cual y al finalizar igual de izquierda a derecha. Ese va a ser siempre el orden, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Hay algún zurdo en el grupo? Muy bien. Lo voy a exagerar un poco para que se luzca mejor. Es así, ¿no? De izquierda a derecha solamente de delgado. Así. Presionamos y bajamos. Cuando llegamos al final, levantamos el pincel y solamente con la punta para la derecha otra vez. Así está un poco exagerado el ejemplo, pero el trazo es muy sutil, ¿no? Un ligero desplazamiento a la derecha, presionamos hacia abajo, solamente con la punta, igual hacia la derecha. De esa manera vamos a hacer de arriba hacia abajo, van a ser en todas las direcciones, en las verticales, horizontales, igual. En las horizontales y en las diagonales. Siempre terminando hacia la derecha, y lo digo porque en esta otra diagonal mucha gente se confunde y lo hace al revés, pero es igual, de izquierda a derecha, la otra diagonal y de izquierda a derecha. ¿Entienden? Ahí va, esa es la lógica. Y finalmente vamos a añadir el movimiento curvo. Vamos a hacer en sentido de media luna de esta manera y en el otro sentido también. Muy bien, hasta aquí pueden practicar unos 10 trazos de la vertical para que salga muy bien y ya luego de cada uno 2 trazos, ¿no? Como yo he hecho. Bien, ahí tienen unos 10 minutos para ir practicando y mientras voy viendo también el proceso de cada uno y que les salga muy bien el inicio y el final. Y después de esto ya empezamos con las letras, letra por letra. No se demoren mucho, es algo muy breve. Vamos a empezar con cheque, ¿ya? Te voy a mostrar cómo es ahí. A ver. A ver. Bueno. Nada más. Cecilia, ¿puedes poner la cámara en horizontal? ¿Está? O sea, cuando tú tienes tu celular le das vertical o horizontal, porque así nos vemos bien el grosor. A ver, disculpa. Bueno, Ah, ya, eso es en las opciones de tu celular, el giro automático. Ah, ya, esto me interrumpe, no te quedes. sí, tiene razón. ¿Qué?
Sí, perfecto. Exacto. Ok. A ver, Pero igual, ponte a la altura de ellos, o sea, como si tú estuvieras pintando. Así, 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 así. Así, siempre al lado derecho. Perfecto. Ya. El inicio está bien y en la presión desde que inicias. Exacto, muy bien. Desplázate hasta el final y cuando llegas al final vas levantando el pincel y solamente con la punta llegas a finalizar. Ese trazo está perfecto. Lo mismo en horizontal, vertical y diagonal y las líneas curvas. Rafa, te voy a hacer explicarlo para que todo el mundo comprenda un poco de... Ok. A ver, para que veamos cómo estamos yendo cada uno. A ver, Tan- acá estamos con el señor Alfredo. No ha ocupado mucho espacio. Está bien, señor Alfredo, está bien. Al final solamente un poco más de espacio y la punta no tan larga, sino como el inicio, nomás ves que es cortito el inicio, el final igual cortito nomás. No hay que desplazarlo mucho. El tercero de los curvos, ¿no? Es creo que me parece el que más se acerca. Ajá, sí, con las puntas más cortas nomás. A ver, aquí la señora Victoria. A ver, un poco más cerca, ya. Falta practicar un poquito más. A ver, que haga un trazo, por favor. A ver, haga con los profesores ahorita un trazo. Métele más el pincel. Le falta más tinta. Ajá, descargue un poquito. Descargue primero descargue un poquito. Ajá, ahí. Eso. Ahora vamos. Ya. Me sigue practicando. De nuevo, yo le voy explicando y que ella vaya haciendo, ya. A ver. Cuéntate. Un- Con él, con él. Comenzamos con un pequeño desplazamiento hacia la derecha para conseguir el ganchito. A ver, por favor. Y presiona Fuerte. fuerte y va, no mueve el pincel, vaya bajando. Ahí va levantando el pincel. Para hacer ese ganchito al final, se levanta solamente al final y recién cuando levante el pincel, ahí recién lo mueve a la derecha, no antes. A ver otra vez. Puede buscar, tomar otra hoja, ¿verdad? La idea es que completen los ejercicios en la primera hoja para que tengan para su tarea. Sí, pero acá abajo lo puede hacer. Sí, abajo Sí, sí. sí, que continúe ahí. Aquí continúen. A ver, el mismo ejercicio lo puede hacer una vez más. Ya ahorita lo devuelvo, ¿ya? Es solamente para que... Baje despacio y ahí levante el pincel, levante. Se tiene que levantar sin girar. Es como si estuvieras pintándote el ojito, a veces nos maquillamos, es solamente con los últimos trazos del pincel. Bajas, poco a poco. levanta, levanta sin girar. Una vez más, está bien, una vez más. Y acuérdate de levantar el pincel para llegar al final, no girar. Sigue. Levanta el pelo, poquito a poquito, sigue pintando. Eso, muy bien, ya. Cada vez Ajá. con más detalle, con más perfección. A ver. Yo no entiendo palabras. Para que se vean todos los cuadritos en la foto. Ya, a ver, estamos aquí. ¿Cuál es tu nombre? Ah, no, perdón. ¿Cuál es tu nombre? Mikey. Ya, a ver, estamos con... ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tienes? Háblame fuerte. 12 años tienes. Ah, chiquito todavía. Tiene que ensayar el tema de las puntitas. Están bien, solamente que tiene que ser como más delicado, no tan gruesas. Un poquito más finito. Sí.
Ahí suficiente. Quítale el pin. Ya. No, está bien, para que vean eso. Recto. Van, Y levanta el pincel muy delicadamente, ¿no? Sigue, ajá, sigue hasta llegar al gris y levanta el pelo, así, el pincel un poco más hasta llegar al gris, hasta llegar al gris. Ya, hasta llegar al gris todavía te queda espacio y recién cuando llegas al gris hacia la derecha, arrastrando. Ahí nomás, un poco más, suficiente. nada más. Este tipo de tiempo que te has tomado es el que tienes que calcular, porque a veces cuando uno hace rápido le sale grueso. ¿Ya? Sigue intentando, sigue practicando. Bien, a ver, ¿cuál es tu nombre? Alejandra, ¿no? Estamos aquí con Alejandra. A ver. Ya, Alexandra, tienes que llegar al gris. No puedes estar dejando espacios en blanco. Cada vez estás achicando el trazo. Es el mismo tamaño de los primeros trazos que hemos hecho, ¿no? De la fila de arriba, desde la línea, desde el punto amarillo hasta el otro punto amarillo. No es más chico. Más chico es más difícil, más bien. A ver, traza uno completo. Sigue, 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 más. Ahí. Exacto. Y sujeta el pincel siempre en dirección al trazo. Lo estás agarrando muy inclinado. A ver, mira la cámara, no sé si ven la segunda cámara Ana Cecilia para que vea cómo se coge el pincel. Ahí, Alinde. Ella lo está cogiendo como si fuera una paralela. Tiene que cogerlo de manera perpendicular. Ahí te va a explicar Alinde. ¿Ven esa pantalla? Es nuestra cámara 2. No se nota, tienes que ser con el otro. Está principal. Ahí el pincel siempre hay que cogerlo en dirección, ahí no se nota, en dirección al trazo. Muchos están cogiendo así, ¿no? Y va a ser muy difícil conseguir un trazo regular porque el pincel no vamos a presionar bien y no lo vamos a poder controlar bien. Hay que colocarlo en la dirección en la que va a ir el trazo, ¿ven? Así. Y al final levantando solamente con la punta. Repite lo que no se coge el pincel. No lo cojan en otra dirección que no sea el trazo. Si lo están cogiendo ahí, es Así para no. hacer una diagonal, por ejemplo, ¿no? En cambio, si quiero hacer una una línea recta vertical, el pincel en esa dirección para la vertical. Así va a ser mucho más fácil. Muy bien. A ver, vamos aquí con Lady. Está en vertical. Un poco más cerca, por favor. Ya está bien. Le faltan las dudas. Bueno, vamos a pasar aquí a... Y no has hecho en el formato. Estaba practicando, pero no has hecho... Sí, prueba en el... Sí, el tamaño que les hemos dado es el tamaño básico, porque después de eso ya es más complicado. ¿Más chico o más grande? ¿Qué edad tiene? Ya, continúa. Es pequeña. Más presión al pincel. Sí, es pequeña. ¿Cuántos años tienes? 14 años. Ah, ya, una mano bien chiquita. Desde el inicio, más arriba, más arriba. Desde el gris.
Exacto, de ahí. Presiona el pincel, más presión, más presión. Eso. Y ahí vas levantando el pincel y solo con la puntita. Muy bien, mejor, mejor, mejor. Chicos, está pasando que no están usando su paleta para aplanar el pincel. Están cargando la pintura y quieren hacer uno, dos, tres trazos. No, es cargo pintura, aplano en la paleta, hago el trazo. Nuevamente, cargo pintura, aplano el pincel, hago el trazo. Cada trazo es una carga de pintura y hay que aplanarlo. Porque si se carga mucho y no se desgasta o no se aplana con el envase, el pincel empieza a colgarse como si fuera una cola de caballo, ¿no? Y empieza uno a empezar el trazo muy fino y no recto. A ver, aquí con la señora Magdalena. Usted puede cargar para que tenga su Sí, en esa cámara. eh, a ver, acá la señora Magdalena no se anima todavía a usar la cuadrícula. Está pensando. No le vemos, no se ve el enfoque. Ahora sí. A ver. Acá también. Ahora sí, horizontal, así está bien. Lo que pasa, señora Magdalena, que está pintando, si se da cuenta, con la punta. Usted tiene que pintar desde la punta hasta el metal. A ver de nuevo, desde la punta hasta el metal, que se pegue el pelo con el papel. A ver. Pelo hasta el metal, aplane contra el papel. No, sigue pintando con la punta. Tiene que ir hasta el metal de la virola. La virola del pincel. ¿No ves que el pincel tiene un metal? Tienes que aplanar todo el pelo hasta llegar al metal. Más todavía, hasta el metal. Una vez más. Ah, Pabli, ¿puedes que se vea eso, por favor? Para que vea la... Ahí ponle. Ajá. Ya. A ver. Que haga dos verticales, por favor. Los semicírculos, primero no, mejor los verticales. Ah, ya. A ver. A ver. Otra. Dos verticales. Usted tiene que pintar hasta el metal. Ya, la dirección del pincel está incorrecto. Póngalo más en dirección al trazo. Es que ya está inclinado, pues, ya está así. Voy a ponerle. Está bien. A ver. Ya, usted está haciendo la mano de la diagonal, no, tiene que poner la mano más a recta. El pincel en dirección al trazo. El trazo vertical, más vertical. Perpendicular al papel. Exacto, sí, más vertical. No, perpendicular, no, Así, eso, muy así, bien. pero en diagonal, ¿no? Ah, ya. Sí. Ahora hasta el metal, tiene No, que pegar hasta el no. pincel hasta el metal. Ese es el trazo, ese es el trazo. Hemos dicho que agarre vertical, no semicírculo. De nuevo, Carga el pincel. carga y aplanas el pelo. Ajá, muy bien. Claro, del amarillo al amarillo, muy bien, ahí está. Eso, muy bien. Del gris, Presiona bien todo el pincel. Todo, exacto. Ahora desplázate y cuando vas llegando al final vas levantando el pincel y solamente con la punta termina. Ajá. Está bien. sí, eso hay que lograr, ese grosor. Es más, de repente está usando, ¿qué número de pincel? 14. Número 14. Ya está bien. Falta presión. Hay que presionar bastante para ocupar todo ese trazo el trazo guía. Todavía no haga semicírculos, siga haciendo verticales porque el semicírculo es más complejo. Primero síganlo con los verticales y ya luego. Luego podemos reformar. A ver, aquí estamos con la señora Ana. ¿Ves?
Bueno, en la segunda fila no ha terminado hasta el gris. Ustedes tienen que pintar de gris a gris. Ar- Sí, ahí está, ahí es incorrecto. Debe de volver a hacer sus diagonales de esquina a esquina con el cachito. Así como ha hecho la primera fila, la segunda igualito tiene que imitar en la tercera. Que vuelva a ser una vertical, por favor, Otra se puede hacer una vertical para con los cachitos. así, Con cachito, con cachito, no, no, con cachito. Así. Ajá. una vertical con cachito. Ya, es vertical, no es diagonal. Hay que guiarnos de las líneas guías. No sé si usted ve unas líneas grises. Es que aquí ya están en la parte de abajo, ya se le acabó la línea. Ah, ya se le acabó la... Ya, muy bien. Voy a volver a explicar. Voy a explicar el próximo curso. O sea, es inicio yo y tú las alfabeto. Es muy difícil. Papel está trazado, sí le tiende a llevar con la curva. Sí. Bueno, en el caso de ellas hay que tratar de que por lo menos si va a ser diagonales sean más perpendiculares, más rectas. Ajá. Ya. Estos son los avances de la señora Zualia. Ya, está bien. Puedes poner la cámara en horizontal porque cuando está así no vemos. Ah, ¿no está en horizontal? No, está en vertical. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Ujú. Perfecto. Está muy bien, está mucho mejor. Hay grosor. Lo que sí, las puntitas nada más, que eso se puede con la práctica. Está muy bien, le felicito. Si la presión está bien, ya los detalles de las puntas con la práctica lo vamos a ir consiguiendo. ¿Cómo se llama la profesora para ponerlo en mi cuaderno de buena calificación? Señora Zoila. Señora Zoila, muy bien, siga así. Sí, hay que ponerles la nota para que sepan cuánto les falta. Sí, poco a poco. Ya. Muy bien, entonces. Ya, gracias, Ana Cecilia. Gracias, Ana Cecilia. Está bien, solamente que falta seguridad un poquito en el trazo. Mientras Aline va explicando... ¿Vas a explicar algo? Uno más grande. Lo que están diciendo es, pero lo que no les expliquen. Entonces, No escuché. ya que vuelvan a proyectar la guía que ustedes habían mostrado. Tienen la guía, dice. ¿Mm? La guía. A ver, tenemos dos cámaras. La cámara que está principal, la que dice carga máxima, donde... Sí, esa de ahí están ahí ahí está esta línea guía. Pero la otra cámara se ven los brazos de Aline enseña tus brazos para que ustedes vean cómo se pone la mano, ¿ok? Hay dos cámaras. Bueno, ¿cuál están viendo? No, quieren ver la guía que habían hecho. Ya. Para terminar. Ahorita ya pasamos a otro tema. Quieren el modelo. Quieren la guía completa. Termínalo. Aléjate un poco si no. ¿Quieren que lo deje ahí? Sí, bueno, o guíales qué es lo que tienen que hacer ahora, ¿no? Para saber si tienen que completarla.
Voy a reforzar un poco en general sobre todo el módulo básico, y luego ya vamos a pasar a las letras de lleno, porque ya en las letras vamos a ir practicando los mismos trazos, solo que ya conociendo la estructura de las letras. Ujú. Entonces para eso voy a coger un papel más grande y un pincel un poco más grande para entender un poco mejor el trazo del pincel. Un momentito. Ahora, Cecilia, ¿tú puedes fijar en tu laptop esta cámara? ¿Esta o esta? No tiene, ya tiene unos cuartos, no tiene. ¿Está bien la que está fijada? Sí, perfecto, ya, ahora sí. ¿Cuál has fijado? Ha fijado esta. Ya. Sí. Muy bien, voy a volver a explicar algunos que no les ha quedado muy claro cómo hay que trazar. Y de paso es un pequeño repaso esto. A ver. Tenemos el pincel. Cada vez que tenemos la pintura, hacemos este movimiento para peinar el pincel. Y nos olvidamos un ratito de las líneas guía para entender. Presten atención. Les comenté que para hacer el trazo, el pincel siempre tiene que ir en dirección del trazo, ¿no? Con esto quiero decir que si queremos hacer un trazo vertical, el pincel tiene que ser en orden, en dirección vertical, ¿no? Queremos hacer el trazo vertical, entonces colocamos el pincel en esa dirección. Veo a varios que están utilizándolo así, como si fuera un lápiz, ¿no? Voy a escribir con el lápiz, lo sujeto así en ángulo para ver el trazo, ¿no? Para ver. No, la manera correcta es colocar el lápiz, el pincel, en la dirección que se va a hacer el trazo. Ejemplo, trazo correcto en dirección al trazo, ¿no? Trazo incorrecto, lo estoy agarrando de otro ángulo. No voy a dirigir el pincel, no voy a saber dirigir el pincel. Me va a salir cualquier cosa. ¿Ven? Si estoy sujetando el pincel en este ángulo, es para hacer una diagonal. Para hacer una diagonal. Si quiero una vertical, tengo que conseguirlo en esa dirección, en dirección vertical. Bien, y si nos imaginémonos por un momento que esto es el papel, ¿no? Y lo estamos viendo desde un ángulo de esta manera, no hay que tener el pincel vertical, sino con este ángulo para el momento de presionar sea más sencillo desplazarnos, ¿no? Entonces, tenemos la vertical, luego quiero hacerla horizontal, ¿cómo la voy a hacer? No la voy a hacer así, porque si lo hago así me va a salir delgado, ¿no? Tengo que hacerlo en esta dirección, colocar, presionar bien y recién desplazar en esa dirección. Eso les va a ayudar a mantener un orden en el trazo, ¿no? El mismo grosor para todos y el trazo regular. Ahora, al momento de aplicar el cachito a la letra, es como si a este trazo que ya dominamos, que todos han dominado este trazo común, añadirle nada más un cachito al inicio y un cachito al final. Nada más, no hay que exagerar y no hay que inventar otro trazo. ¿Cómo se logra esto? Igual, un pequeño movimiento para la derecha y presionamos, bajamos, y cuando llegamos hasta donde ya nos señala la línea gris, empezamos a levantar el pincel suavemente. Y cuando tengamos solamente la punta, ahí recién nos desplazamos para la derecha. ¿Ya? No lo hagan como he visto otros varios que llegan, primer error, ¿no? Llegan al final y quieren mover todo el pincel y ya perdimos el trazo.
¿no? Ya ahí sale como un gusanito ya eso, ¿no? De nuevo, iniciamos finamente con la punta, llegamos al final, levantamos y nos desplazamos y solo con la punta, en un solo trazo. Muy bien. Otro error es que hacen demasiado movimiento, ¿no? Algo así. Ahí hay varios que han hecho eso, los estoy mirando. Ya, ese es un error muy común. Es un error común, no se preocupe, no es que sea malo, yo sea malo, ustedes sean malos con el curso, ni nada por el estilo. Es un error muy común. Ya, hay que acostumbrarnos. Una vez que nosotros llegamos a dominar este trazo, ¿no? Al inicio y al final el cachito pequeño, sutil. Una vez que llegamos a dominar esto y ahí ya cuando vamos a empezar a practicar las letras, ya ustedes cuando ya dominan esto, van a empezar a desarrollar su propio estilo y su propio pulso. No quiero que lo hagan igual exactamente al mío, ¿no? De repente, ya con un ángulo, por ejemplo, ¿no? Así, que también vale, ¿no? O recto igual, pero con un pequeño movimiento de repente, ¿no? No hay problema. Eso es básicamente, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a hacer una palabra. Vamos a hacer Perú, ¿no? Con un poquito de movimiento. Para que entiendan que el principio básico es el de arriba, que ya practicamos, pero una vez que llegamos a dominar eso, vamos a poderle añadir un poco de movimiento, un poco de gracia, un poco de personalidad a la letra, ¿no? De repente ya no una horizontal, sino una diagonal aquí, ¿no? Pero para llegar a eso hay que dominar muy bien el principio básico. Igual la R, por ejemplo. Yo también cometo errores, como cualquiera, ¿no? Estos, por ejemplo, si se pasan un poquito, ya se corrige con el color de fondo, no hay problema. Y finalmente la U. Y la tilde. Muy bien. Ahora, dicho esto, ¿tienen alguna duda antes de empezar ya las letras con respecto a la técnica y al trazo? De repente me dice, profesor, yo hago lo mismo, pero no me sale al final. ¿Qué debo hacer? El que tenga dudas me hace saber ahora. Hacernos una pregunta, la señora Magdalena. A ver, Cuando pinto, o sea, termino de pintar, siempre queda como que no está pintado todo bien. a ver. ¿Por qué le queda el trazo no le sale completo? ¿Por qué le sale parte en blanca? Eso pasa porque no están cargando bien el pincel y tampoco están finalizando como debería ser, ¿no? Eso pasa así, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el papel. Si no cargo bien el pincel, por ejemplo, voy a dejar mi pincel así un poco descargado. Inicio y al final se me acaba la pintura, ¿no? Entonces, hay que cargar muy bien el pincel, pero sin sobrecargarlo para que no chorree. Y hacerlo despacio, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer acá un ejemplo largo, por ejemplo. Mira, no se me va a acabar la pintura, eso no es excusa, ¿no? Hago la presión y me voy a desplazar despacio y van a ver todo lo que rinde el pincel. ¿Ven? No se acaba la pintura. Se va a acabar por aquí recién, y nada, ahí ya se empezó a acabar un poquito. ¿Ven? Aquí recién se empezó a desgastar un poco.
No hay excusa ahí de que no carga pintura, pero hay que hacerlo despacio, ¿no? Si lo hago rápido, sí, de repente también me sale muy irregular, ¿no? Si le ponen mucha agua, ¿qué pasa? Si le ponen mucha agua, no va a quedar uniforme y no van a poder conseguir los detalles, que son las puntitas, porque al ser aguado se va a expandir mucho en el papel, ¿no? Son gotitas de agua nomás que se le echan, poquito a poquito. ¿Quedó claro? Bueno, creo que está claro, ¿no? Sí, bueno, parece que aquí son todas las dudas que han quedado, así que creo que podemos. Muy bien. Ahora observen su papel. En la parte superior donde dice taller de letreros carga máxima, en el centro hay una fila y el orden de las letras es por el siguiente motivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos E, F, H, I, L y la letra T es el primer grupo. El siguiente grupo es de la A, K, M, N o Ñ, V, W, hasta la V, W, X, Y y Z es el segundo grupo. Y el tercer grupo es B, D, C, G, J, O, P, Q, R, S, U. ¿Quién me dice en qué se diferencian esos tres grupos? Ya, por ahí puede ser la inclinación, ¿no? Algunas están más inclinadas, los trazos. Ya, muy bien. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Desde la E hasta la T solamente utiliza líneas verticales y horizontales. ¿Entienden, no? La E solamente utiliza líneas verticales y horizontales. Hasta la T horizontal y vertical, nada más. Desde la A hasta la Z, además de líneas horizontales y verticales, va a utilizar líneas diagonales, ¿no? La A, por ejemplo, tiene dos diagonales y una barrita horizontal. La M, como les expliqué, tiene dos verticales y dos diagonales, ¿no? La W, la más compleja, también tiene cuatro diagonales, ¿no? Y así, después, desde la B hasta la U, además de en algunos trazos tener horizontales y verticales y diagonales, va a añadir líneas curvas o movimientos curvos en media luna, un poco más abiertas o un poco más cerradas. Esa es la diferencia. Y eso le da más complejidad a todo el alfabeto. Esa es la razón por la que están ordenadas así y nosotros vamos a iniciar por el primer grupo, desde la E hasta la T. Yo voy a hacer el ejemplo desde la E hasta la T y ustedes lo repiten. Luego yo hago otro ejemplo desde la A hasta la Z y ustedes lo repiten. Y así vamos a avanzar grupo por grupo. Y al final ya vamos a ordenarlo en palabras simplemente. ¿Ya? Perfecto, iniciamos. No entendí nada. Muy bien. Letra E. Con el cachito siempre.
tenemos la vertical y vamos a hacer más o menos, no vamos a hacerlo cuadrado, con esto quiero decir que la vertical va a ser del mismo tamaño de la horizontal, es un poco más corto, quizás unas 4 líneas, ¿no? Una horizontal arriba, otra horizontal abajo y el del centro más corto, unas 2 líneas nada más. Lo mismo para la F, una vertical, 2 horizontales y ahí está. H son dos verticales. Ya por mirar la cámara me distraje y lo hice chueco. 2 verticales, pero ya lo retoqué sin que nadie se dé cuenta. Una horizontal en el centro. La I, este es el grupo más sencillo. Luego la L, Observen primero, por favor. y la T. Una horizontal y del centro una vertical. Muy bien, ese es el primer grupo. Por favor, repitan lo que yo he hecho, E, F, H, I, L, T, solamente una vez por letra y luego pasamos al siguiente grupo de letras. Esta parte es más intuitiva. Ustedes con lo previamente aprendido van a hacer las letras ejerciendo esta parte de los ejercicios de verticales y horizontales, porque ninguna de estas letras les va a requerir semicírculos o diagonales. Ustedes van a pintar sus propias letras. E, F, H, I, L y T. Una sola por letra. Esa mascotita, ¿de quién es la mascotita? Hay una mascotita, un perrito, qué lindo.
6 para los ejercicios y 2 para el bocetos. Y lo demás para que practiquen. Raquel está mostrando su programa. Está muy bien, Raquel. Muy bien, muy bien. Solamente las definiciones. Mientras tanto les vamos contando anécdotas. Uno en realidad a la persona que le vende el letrero o le cotiza un letrero, le va a pintar un letrero, no busca una belleza, o sea que de repente tenga una letra muy dibujada. Lo que busca es la funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la E sea E, que la F se entienda como F, que la H se entienda como H. No pueden inventar letras, no pueden hacer, que yo quiero hacer una ñ que se parezca a una F. No, el sentido de los letreros es que se pueda leer de cerca y de lejos, que respete el espaciado entre cada letra, interletrado, y que se entiendan cada letra de manera independiente, ¿no? Que no se improvise, ¿ok? Entonces usted lo que tiene que conseguir en esta parte del taller es que la E se pueda leer como una E, igualmente todas las letras que vayamos a ver. F, H, I, J, K, L, M. Si tú revisas y no se ve que parece una letra, está equivocado. Tiene que verse como una letra. Muy bien, vamos a continuar. ¿Acabaron todos? Ya está muy bien. Muy flaquito, más cuerpo. Ya, la F está muy bien, tiene que ser todo de ese grosor de la F. Más presión, más definición. Hay que presionar todo el pincel y cargar toda la pintura necesaria. Más presión, más presión. Ya está presionando bien. También está muy bien. Más rápido, más rápido. No hay que dibujar, esto es solamente trazos simples. Ujú. Aquí, ¿por qué le están quedando espacios en blanco? Tiene que cargar más pintura, unas gotitas de agua y más presión. Ahí un poco más de presión también y más cuidado con las puntas.
está bien la presión, más pintura para que no suceda lo que pasa en la F. Más rápido, más rápido. Ya está bien, está usando un pincel delgado, está bien. Exacto. Ya está bien. Está bien controlado el pincel, un poco de práctica nomás. Bien, continuamos con los otros dos grupos. Rápido, tienen que avanzar rápido. Ay, ¿qué te pasa? ¿Quién dice? No, Linda, ya no hay Linda. ¿Ya? ¿Acabaron todos? Muy bien. A ver, ¿qué jefe quiere que otra hacer una segunda opinión? La, la estructura está muy bien ahí, se aprecia muy bien la estructura. Ya los detalles me imagino que ya los está dominando también. Ahora, este es un truco. Ahora les voy a mostrar de esas letras que tienen de nuevo, cómo se hace otro grupo. ¿Ya? Ahorita vamos a pasar a otro grupo de Lo más importante es que observen y luego lo realicen. Primero está la observación, ¿ok? Muy bien. Cámara de carga máxima. Iniciamos con la letra A, dos diagonales. Aquí hay que tener en cuenta que una vez que tengamos la primera diagonal, la otra va encima, superpuesta. ¿Ya? Del mismo punto donde hemos iniciado, cerramos la otra diagonal. No tengan miedo que este espacio y que este espacio entre los dos trazos quede agudo o corto. No hay problema. La superposición es fundamental aquí. Lo mismo para la letra K. Tenemos la vertical y dos diagonales. La primera diagonal va directo al centro. Ahí. Salud, Azucena. Y Gracias. el tercer trazo es una proyección desde arriba. ¿Ven cómo he puesto el pincel? Ahí es donde va a ir el otro trazo. No, no aquí ni acá, sino la proyección de esta diagonal desde el inicio. ¿Ven? Ahí va a ir el trazo. Ahí es donde va el trazo y es donde se sujeta ahí. Es su pata, su patita. Después de la K viene la M.
dos verticales, perdón, dos verticales con un espacio un poco más amplio porque esta letra es casi cuadrada. Tenemos estas dos verticales y recién dentro hacemos dos diagonales, igual desde el punto de origen hasta abajo, hasta la línea donde está el punto azul y un poquito más abajo, ahí es donde van dos diagonales superpuestas. La N o la ñ va a ser similar, dos verticales, un poco más delgado el espacio, y unimos las dos verticales con una diagonal. Igual terminamos siempre en el mismo punto. La V, igual que la A, pero invertida, ¿no? Primero trazamos esta diagonal y encima la otra diagonal. No lo dejamos ahí, seguimos y terminamos en el mismo punto. Ahora la W, como su nombre lo indica, son dos V's o dos B's chicas juntas, ¿no? Entonces primero la primera diagonal y la segunda diagonal más corta. Luego la tercera diagonal y la cuarta diagonal. Ahí exactamente. X dos diagonales superpuestas. Y dos, así como una V pequeña hasta la mitad de la fila y luego una vertical. Y finalmente la letra Z, es como la letra N. Primero hacemos las dos paralelas. Y finalmente las unimos. Ahora, de una vez voy a explicar las que son curvas. Tenemos la letra B. Tenemos la vertical y vamos a hacer dos medias lunas. Una hasta el centro, hasta el cuadrito negro, y la que va abajo, que se llama barriga, más barrigón, ¿no? Y hacemos un pequeño remate de esta manera. Estructura similar tiene la D, vertical, con la diferencia de que utiliza una sola curva, ¿no? O un semicírculo o media luna. Y para que no sea tan redondo se hace el remate en la base. Ahora la C de la media luna que hemos practicado la cerramos un poquito. Y ahí es donde añadimos una pequeña vertical con movimiento. A esto mismo le vamos a añadir una barra horizontal y una vertical y la unimos y ya se convierte en G. Luego de la G vamos a hacer la J, una vertical y abajo curva. Y finalmente otra vertical y curva. Ya tenemos la J. Ahí está la J. La repetimos la J, la vertical y abajo curva
y una vertical y otra curva. Si se dan cuenta, estas uniones aquí, aquí y aquí se genera un pequeño ángulo, ¿no? No es que quede redondito, sino es un pequeño ángulo. Se apagó. Ya la otra cámara. Vamos a cambiar de cámara. Un O si momentito. no, déjala ahí la carga. Mientras tanto, lleva esa. Voy a traer el cargador nada más. Ujú. Vamos a cambiar a la cámara de Azucena. No, lo que pasa es que esto está espejado. Yo no sé por qué lo usas así espejado. Ay, yo no sé. Sí. Mientras tanto, vayan avanzando.